A continuación, seguimos con la conferencia Sepsis, dictada por la médica Erika Juliana Martínez Gallego. Bienvenida. Bueno, buenos días. Nuevamente muchas gracias por estar acá. Ya como dijo Lina, yo soy Erika Martínez, soy médica general y aspirante a especialización en epidemiología. Y vengo a hablarles hoy de sepsis. ¿Listo? Como ya habían dicho varios de los exponentes, lo principal en una patología es saber qué es, porque sabiendo qué es, sabemos cómo manejarla. Y debemos tener claro que la sepsis es una emergencia, igual que el trauma, es una emergencia que debe ser atendida oportuna y adecuadamente. Entonces tenemos la definición, ahí se alcanza a leer, sabemos que es una disfunción o un daño orgánico causada por una respuesta anómala o una respuesta inadecuada del paciente a un ataque infeccioso y que finalmente amenaza la vida. Entonces son los 4 puntos que debemos tener claros, es un daño orgánico o una disfunción orgánica por una respuesta anómala del paciente que es secundaria a un proceso infeccioso y que finalmente amenaza la vida. Entonces, teniendo estos puntos claros, sabemos que es una emergencia y cuáles son los puntos que debemos tratar. Entonces, tenemos un paciente, una sepsis, es una intersección que está compuesta por una respuesta sistémica causada por un proceso infeccioso y que causa un daño orgánico. ¿Cuáles son las principales causas de sepsis? Tenemos como principal causa la neumonía, seguido por infecciones urinarias y infecciones intraabdominales o gastrointestinales. ¿Cómo reconocerlo? Importante cómo reconocerlo porque aunque en la Clínica del Norte el triaje es realizado por médicos generales, en muchas de las instituciones es realizado por personal de enfermería, auxiliares o enfermeros. Entonces, importante, tenemos lo que es un SIRS. El SIRS es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, quiere decir que el paciente tiene una respuesta, unas manifestaciones sistémicas producto de la inflamación. ¿Cómo lo reconocemos? Paciente con una temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20, o resultados en el hemoleucograma que se vean más de 12.000 leucocitos o menos de 4.000 leucocitos u otro valor que nos arroja el hemograma que es el mayor del 10% de bandas que son células inmaduras. Tenemos otra escala importante que es el Quick-SOFA. ¿Qué es lo importante con el Quick-SOFA? Es una herramienta fácil de usar, no requiere resultados de laboratorio y se puede aplicar incluso desde el triaje, es muy sencillo de realizar, en 10 segundos ya tenemos la respuesta, pues ya tenemos el resultado. ¿Qué se evalúa? Que la frecuencia respiratoria sea mayor de 22 respiraciones por minuto, una presión arterial sistólica menor de 100 y una alteración de Glasgow dado por una escala pues, que esté menor de 13/15. Entonces, ¿qué es importante? Es una escala que se debe realizar de forma dinámica. Se debe realizar también en pacientes hospitalizados e incluso después del ingreso, porque es un marcador de mortalidad. Finalmente tenemos lo que es un choque séptico. El choque séptico es una hipotensión que sea dada por una presión arterial media menor de 65 y que no responda a la infusión de líquidos. Esos pacientes requieren infusión de vasopresores. En muchos lugares no hay monitores electrónicos, entonces es necesario saberse pues la fórmula de la presión arterial media, que tenemos que es la presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica y lo que nos dé lo dividimos sobre 3. Esa es la forma más fácil y realmente es rápida y sencilla de sacar la presión arterial media. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya sabiendo qué es la patología, ya más o menos sabemos cómo tratarla. Entonces, se hace en simultáneo, es un ciclo, no es una cosa primero que la otra, sino que se debe hacer todo al mismo tiempo, porque como les dije, es una emergencia médica. Tenemos al menos 1 hora para atender un paciente con sepsis y evitar que la mortalidad aumente. Entonces, tenemos reanimación y monitoreo, identificación de la disfunción orgánica, diagnóstico, tratamiento y finalmente prevención. Entonces, ¿qué hacer? Reanimación. ¿Sí me oyen? Bueno, reanimación.
Ya el doctor Juan Pablo Peña nos había explicado más o menos que la reanimación con líquidos. En sepsis se deben usar cristaloides, solución salina o Hartmann, y es un recomendado de 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas. Aunque esta es una decisión médica y el manejo obviamente es guiado por un médico, que es importante, se van a dar cuenta que casi todas las terapias son guiadas por el peso del paciente. O sea que al ingresar un paciente, si no podemos obtener el peso real, o sea, parar al paciente en una pesa, al menos deberíamos tener un aproximado. No sé por qué en Colombia todos los pacientes hombres pesan 70 y todas las mujeres 65. Entonces, más o menos un real. Hemos tenido Fowler con la cabecera a 45 grados. Luego se le levantan pues, los miembros inferiores para que quede a 45 grados sobre la línea basal. Se debe mantener la elevación de las piernas al menos por 60 a 90 segundos. Bueno, aquí se me olvidó mencionarles algo. Antes de, cuando el paciente está en semi-Fowler, se debe medir el gasto cardíaco. Pues, no en todas partes hay formas, digamos, cuantitativas o fáciles de medir el gasto cardíaco, pero una aproximado es la presión arterial media, ¿cierto? Es lo único que tenemos en lugares donde no hay muchos recursos. Se mantiene en semifolia, luego le elevamos los miembros inferiores, lo dejamos así por 60 a 90 segundos, retornamos al paciente a semifowler y nuevamente se mide el gasto cardíaco. Si el paciente presenta una elevación o una mejoría del 10% en el gasto cardíaco, ese paciente va a responder a líquidos. De lo contrario, lo mejor es no seguir insistiendo y iniciar de una vez soporte vasopresor, porque todos los líquidos que se infunden durante la reanimación serán redistribuidos y eso aumenta, digamos que tiene un riesgo o un daño secundario producto de la reanimación. Entonces es una herramienta sencilla, es fácil de realizar y guía pues adecuadamente el manejo. Entonces, ¿qué más debemos hacer? Mantener un monitoreo continuo. La sepsis es una patología dinámica, o sea, a medida que va avanzando el tiempo, la patología aumenta más y el riesgo de mortalidad también aumenta. Entonces, ¿qué debemos estar pendientes? Que el paciente esté siempre monitoreado para identificar los puntos de cuidado o cuándo la terapia se debe avanzar. Entonces, tenemos un monitoreo frecuente de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, la presión arterial media, la presión arterial que debe incluir siempre la presión arterial media, porque recuerden que sabemos que el paciente está chocado cuando está por debajo de 65, no ha respondido a líquidos, listo, entonces siempre debemos tener la presión arterial media, que ya les dije cómo la sacaban. Tener gases arteriales en lo posible si se pueden procesar, sin embargo, si estamos en un lugar que no cuenta con el servicio, tener siempre saturación periférica de oxígeno, que pulsoxímetros sí hay generalmente en todas partes. Siempre estar cuantificando la temperatura, el gasto urinario, como son pacientes que posiblemente tienen un Glasgow menor de 13, están complicados, son maluquitos, lo preferible es pasar una sonda vesical y mantener siempre el monitoreo de la glicemia, preferiblemente central, sin embargo, si no se cuenta nuevamente con el servicio, glucometrías está bien.
Esta es una herramienta que se usa, pues, que usamos los médicos, que es el SOFA, que nos permite identificar pacientes que se están complicando y que eso nos calcula mortalidad. Pero que es importante porque obviamente todos esos parámetros son de medición y de manejo médico. ¿Qué es importante? Sabemos que dentro del SOFA están los parámetros ventilatorios. Entonces, ¿qué debemos asegurar siempre? Una toma adecuada de gases arteriales porque hay que no se coagule la muestra, mantener la cadena de frío para que no se vaya a dañar el resultado. O si no tenemos gases arteriales, un monitoreo continuo de la saturación periférica de oxígeno. También, ¿qué muestras se deben tomar? Para calcular el SOFA debemos tener la cuantificación de plaquetas, entonces el paciente debería ser siempre sangrado en un tubo morado para realizar el hemoleucograma. Tenemos también, se debe cuantificar bilirrubina total, entonces debemos tener muestras en tubo seco, tanto para bilirrubina como para creatinina, que son pues química sanguínea. A nivel cardiovascular, nuevamente aparece la importancia de lo que es la presión arterial media, se debe mantener un monitoreo continuo, al menos frecuente, de la presión arterial. En cuanto al sistema nervioso central, siempre estar evaluando el estado clínico, el estado neurológico, del paciente a través de la escala de Glasgow. Y a nivel renal, como les dije, es importantísimo tener el control del gasto urinario. Cuando un paciente está eliminando menos de 500 mililitros al día, ya es aumento, digamos, ese de menos de, yo lo devuelvo. Miren que aquí menos de 500 mililitros día ya está en 3. Listo, la mortalidad empieza a aumentar a medida que cuando hay aumento en a partir de 2 puntos en el SOFA. Entonces miren que es importantísimo saber cuánto está orinando el paciente en el día. Finalmente, eso es un proceso dinámico, se debe estar todo el tiempo midiendo, de hecho en las UCIs se están viendo siempre durante la atención del paciente y el criterio es que una variación o un aumento de 2 puntos en la escala ya marca mortalidad, a medida que va aumentando más mortalidad. ¿Qué hace? Recuerden que en sepsis todo es tiempo, o sea, todo el tiempo cuenta, cada segundo cuenta en sepsis, o sea que todo debe ser rápido y oportuno y bien hecho. Bueno, entonces tenemos el diagnóstico. ¿Qué es lo más importante en el diagnóstico? Es que si estamos sabiendo que es un paciente que tiene un daño orgánico causado por una infección, lo normal es que sepamos qué está causando la infección, ¿cierto? Entonces debemos tomar muestras. ¿Qué se debe asegurar? Siempre hemocultivos. El ideal es que sean 3, pero siempre asegurar al menos un anaerobio y un aerobio. En cuanto a los dos aerobios, tomados siempre de venas distintas. ¿Sí? Siempre tener muestras del foco sospechoso. ¿Qué pasa? Hay patologías que no hacen bacteriemia. ¿Qué buscamos en los hemocultivos? Ver si hay bacterias en la sangre. Hay enfermedades como la neumonía, por ejemplo, que no todos los pacientes hacen bacteriemia. Entonces, el patógeno está alojado en el pulmón y solamente se puede recuperar de muestras respiratorias. Entonces, es un llamado para todos, de hecho es un llamado para todos los médicos, pero igualmente también para todo el personal de enfermería. Pacientes con neumonía o con cualquier infección del tracto respiratorio, es imperdonable que no tengan muestra del tracto respiratorio. Si la infección está en el pulmón, lo normal es que identifiquemos que la bacteria está metida en el pulmón. Y como la única forma de saberlo, tomando muestras respiratorias. Entonces, aspirado traqueal en caso de que hayamos intubado al paciente. Aspirado nasofaríngeo es muy importante para el panel viral, aquí se recuperan todos los virus respiratorios. Y esputo en caso de que el paciente no esté intubado. Pero entonces ese es el llamado pues, de atención. Paciente con neumonía siempre debe tener muestra respiratoria. Más que hemocultivos, muestra respiratoria. Infección urinaria, eso sí todo el mundo sabe pues que la infección urinaria se diagnostica con un urocultivo. Y meningitis, es importantísimo la toma del líquido cefalorraquídeo. Entonces, como sabemos que es importante tener la muestra antes de la dentro de la primera hora del diagnóstico, la preparación para la punción lumbar debe ser urgente, porque todas estas muestras se deben tomar antes del inicio del tratamiento antibiótico. Cuando yo le pongo una dosis de antibiótico a un paciente sin haber tomado muestras, en el líquido cefalorraquídeo la sensibilidad de la prueba baja casi que al 30%. El líquido cefalorraquídeo es algo que se esteriliza o se limpia con mucha facilidad después de la primera dosis de antibiótico. Entonces, todas las muestras deben ser tomadas de manera urgente.
¿Qué tenemos entonces con el tratamiento? Inicio oportuno en la primera hora de diagnóstico de tratamiento antibiótico. Todas las muestras se tienen que tomar antes de la primera dosis de antibiótico. O sea que todo esto es urgente porque tenemos una hora para evitar que la mortalidad de nuestro paciente aumente. Uso racional de antibióticos es algo pues también que nos compete a los médicos, sin embargo, también es un llamado de decir a los pacientes que no tomen antibióticos en la casa porque todos son fanáticos de los antibióticos y que se deben iniciar según el foco sospechoso. Si no se cuentan con antibióticos adecuados, con un adecuado espectro, es preferible no iniciarlos porque el uso inadecuado de antibióticos se comporta como una enfermedad más. ¿Por qué? Porque son medicamentos y no están exentos de toxicidad y porque aumenta el riesgo de inducción de resistencia en otras bacterias. Y lastimosamente, cuando aumenta el riesgo, cuando la resistencia aumenta, nos vamos quedando sin tratamiento antibiótico viable y nos toca poner moléculas que son un poquito más tóxicas. Y cuando no se está poniendo un antibiótico adecuado, corremos el riesgo de no estar tratando nada y estar solamente aumentando el riesgo de toxicidad. ¿Cuál es el pilar de manejo de la sepsis? El control del foco. Pacientes que tengan abscesos o que tengan colecciones intraabdominales deben ser llevados a drenaje porque el pilar de manejo siempre será el control del foco. Los antibióticos son una especie de coadyuvante en caso de que no podamos drenar algo, pero siempre sacar el foco es el manejo para los procesos infecciosos. Aspectos importantes respecto al tratamiento antibiótico. Cada gente tiene una forma farmacológica de actuar. Entonces, ¿qué tenemos? Hay unos que son tiempo dependientes. Dependen de la frecuencia exacta a la que se ordena el medicamento. Es decir, si el médico ordenó ampicilina cada 6 horas, se debe aplicar cada 6 horas. No puede ser cada 7, cada 8, cada 6.5 horas. No, debe ser exactamente cada 6 horas. Porque los betalactámicos, que son el principal pilar de manejo de casi todas las infecciones, son tiempo dependientes. Tenemos otros concentración dependiente, nuevamente aparece la importancia del peso, es algo que no le damos mucha importancia en Colombia, pero el peso es vital para cada paciente. Estos antibióticos dependen de la dosis exacta según el peso del paciente. Y tenemos otros que actúan, que se llaman área debajo de la curva, que dependen de la dosis y el tiempo con el que se administre, ¿cierto? Estos son unos ejemplos de antibióticos clásicos que usamos. Tenemos los que son tiempo dependientes. Recuerden que los mejores antibióticos siempre han sido y siempre serán los betalactámicos. Dentro de los betalactámicos tenemos la cefalosporina, la ceftriaxona es una cefalosporina, cefazolina, cefalotina, la ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam y todos los carbapenémicos. El más famoso es el meropenem. Todos esos antibióticos son tiempo dependientes, o sea, dependen que se pongan a la hora exacta. Si es cada 8 horas, debe ser administrado cada 8 horas. Tenemos las concentración dependientes, aquí están los aminoglucósidos, que es la gentamicina y la amicacina, trimetoprim sulfa, quinolonas y aptomicina. Y los antibióticos que actúan pues según área de abajo de la curva, está la vancomicina, las quinolonas y las tetraciclinas. Entonces la vancomicina también es un medicamento que depende mucho que se ponga en la dosis exacta según el peso y al tiempo que es, ¿cierto? Entonces la dosis de vancomicina es 15 miligramos por kilo y se va a aplicar cada 12 horas. Siempre se debe respetar todo ese esquema. Los antibióticos mal puestos son inductores de enfermedad, ¿listo? Entonces los antibióticos se tienen que usar bien. Son medicamentos muy buenos, pero es delicado usarlos. Tenemos otras medidas, el inicio temprano de alimentación enteral. Si el paciente está intubado, entonces en lo posible tener sonda nasogástrica para poderlo alimentar pues vía gastrointestinal. Tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Gastroprofilaxis, prevención de lesiones por presión. Son pacientes delicados, son pacientes que no se van a estar moviendo y como ya les expliqué, la piel es otro órgano, o sea que la piel está hipoperfundida, es una piel más delicada. Si no cambiamos de posición al paciente, se nos va a escarar y eso es otro foco infeccioso. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad, le vamos a agregar otra enfermedad simplemente por tan sencillo no haberlo volteado. Entonces, recuerden, cambios de posición. Y control glicémico, al menos cada 2 horas, porque los pacientes deben mantener una glicemia por debajo de 180. Entonces, en caso de identificar que su paciente tiene más de 180, tienen que informar al médico para que inicie insulinoterapia.
No se alcanza a ver bien, pero aquí está señalado un resumen del manejo. Lo que ven en verde son las terapias que han demostrado que tienen impacto en la mortalidad. Lo que está en rojo son cosas que ya están en desuso, esta está en estudio y esta está también en estudio. Entonces es importante lo que está en verde. No sé si alcanzan a leer, pero tenemos soporte vasopresor que debe ser iniciado oportunamente en las dosis adecuadas. El inicio oportuno de antibiótico-terapia, inicio temprano dentro de la primera hora. Alimentación enteral, insulinoterapia para mantener glicemia por debajo de 180, ventilación mecánica en caso de que el foco infeccioso sea pulmonar o que el paciente curse con un SDRA y sonda vesical para cuantificación del gasto urinario. El pilar de manejo de todas las enfermedades siempre está en la prevención y la educación al paciente. Si el paciente reconoce que está enfermo, se le puede decir que acuda temprano a los servicios de urgencias. Entonces, si el paciente presenta escalofrío, fiebre o sensación de mucho frío, es una indicación de que posiblemente está séptico. Tiene dolor intenso, la piel está fría y pegajosa, está confuso, desorientado, tiene dificultad para respirar o tiene sensación pues de alta frecuencia cardíaca, son cosas que se le debe explicar al paciente porque debe acudir al servicio de urgencia lo más pronto posible. La sepsis es una emergencia médica igual que el trauma, entonces así debe ser tratada. Y este es el mensaje con el que quiero que se vayan. Todas las enfermedades son fáciles de tratar si se previenen. El pilar de manejo siempre será la prevención. Entonces, higiene y lavado de manos es la estrategia más costo efectiva en la prevención de infecciones. Aplica para el personal de la salud, para los pacientes, para todo el mundo. Según los 5 momentos de la OMS, que espero que se lo sepan, no me hagan preguntárselos. Adecuada manipulación de invasiones. La venopunción periférica es una invasión, o sea, el paciente estamos accediendo a un vaso, entonces debe ser realizado con técnica séptica, adecuada higiene y lavado de manos. Manipulación de catéteres centrales. Nuestra institución, a través del Departamento de Control de Infecciones, tiene muchos protocolos de manejo de dispositivos, porque sabemos que una infección asociada a un dispositivo es un riesgo altísimo de sepsis en el paciente, o sea, un riesgo altísimo de mortalidad. Manejo de sondas vesicales, educar al paciente en caso de que tenga sonda vesical permanente, cambio cada 21 días, que no pince la sonda, educación al paciente importante. Con esto estamos previniendo infecciones urinarias. O sea, yo ya les mencioné, la infección urinaria es la segunda causa de sepsis. Si el paciente nunca presenta infección urinaria, no puede evolucionar a sepsis. Higiene de tos, es decir al paciente que si tiene síntomas respiratorios que no se lo pegue a todo el mundo, que use tapabocas, que tosa en la camisa o en el codo. Y vacunación especialmente para pacientes. Todos sabemos que los pacientes menores de 5 años tienen que estar vacunados, pero a todos se nos olvida que los viejitos, después de los 65 años, ya casi no tienen anticuerpos, y estos son los abuelitos de los niños de 5 años. Entonces, todos los abuelitos mayores de 65 años deberían estar actualizando esquema de vacunación. ¿Con cuál? Si tienen EPOC, con influenza y neumococo, varicela, ¿listo? Entonces recuerden, el pilar de manejo de todas las enfermedades siempre será la prevención. Ese es el mensaje con el que quiero que se vayan. Prevengan que su paciente no vaya a presentar una infección que finalmente los lleve a una sepsis. Entonces, nuevamente el mensaje, está en nuestras manos la prevención de la sepsis. ¿Listo? Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No, gracias. Pues, era para recomendar que he visto que de pronto las colegas o el personal de enfermería administra los medicamentos de 8 y 10 juntos, de 12 y 2 juntos y de 14 y 16, y así. Yo sé que es por ganar tiempo porque tienen mucha asignación, pero ahí veo el problema que usted estaba mencionando, porque si no se ponen a horas exactas que se programaron, no van a tener la misma...
Por ejemplo, en cuanto a la programación, se recomienda que, por ejemplo, todos sean programados en horas pares, pero es algo importante. Creo que todas las instituciones funcionan igual. La enfermera jefe asigna a sus pacientes, le asigna a los pacientes a sus auxiliares. Entonces, la recomendación es que, por ejemplo, no le asigne a la misma auxiliar todos los pacientes con antibióticos, porque las horas ya no dan. Entonces, uno diría, pero ¿qué son? No, pero por Dios, ¿qué son media hora después de la administración de un antibiótico? Si se me pasa media hora, ¿qué importa? No, sí importa, porque las bacterias no mueren a la velocidad que uno quisiera. Dependen mucho del tiempo que esté el antibiótico en la concentración adecuada en la sangre para que las bacterias no alcancen a volverse a reproducir. ¿Qué pasa? Usted le muestra un antibiótico a una bacteria y ella aprende. Ella sabe cómo empieza a defenderse. Entonces usted se le pasa una hora porque no le importa, pues que es una horita. Entonces después se le pasa otra horita porque, bueno, y si se me pasó una hora y no pasó nada, ¿qué pasa si son hora y media? Entonces así nos vamos yendo. Finalmente, ¿qué tenemos? Un paciente maltratado que ahora tiene más resistencia y que posiblemente cuando se vuelva a infectar ya no lo vamos a poder tratar con los mismos antibióticos de siempre. O sea, el mensaje es, y también para que se lo lleven a sus pacientes, los mejores antibióticos se llaman betalactámicos, todas las penicilinas, ¿cierto? La penicilina son antibióticos que vienen en presentación oral, que vienen en jarabe, que vienen de muchas formas, no son tan tóxicos y son muy efectivos. Pero cuando un paciente va a consulta, siempre está pidiendo antibióticos. De hecho, todos corren, tiene una gripa y todos corren como dementes a comprar antibióticos a las farmacias. Digan a sus pacientes, usted se está matando prácticamente, porque cuando se infecte de verdad ya no le va a servir. Entonces, para que se vayan con ese mensaje, lo apliquen con sus hijos. Casi no todas las enfermedades son bacterianas, muchas enfermedades son virales y no requieren ni necesitan antibióticos. Sí. Gracias. Es importante el mensaje que nos está dejando la doctora, pero también quisiéramos como aprovechar, o quisiera yo aprovechar, para hacerles un llamado a ustedes como médicos, que claro que estos mismos espacios se aprovechan pues como para esto, ¿no es cierto? Y es el apoyo en precisamente lo que usted decía, doctora, la asignación de las auxiliares de enfermería según el nivel de complejidad de los pacientes, ¿no es cierto? ¿Cuántos pacientes según el nivel de complejidad podemos asignarles? No podemos en este momento hablar de que eso se está llevando a cabo porque pues todos sabemos las dificultades que tenemos, pero la idea es dejar el mensaje para que tengamos el apoyo de ustedes y que todos estemos como muy conscientes de lo que significa tanto la asignación de muchos pacientes con antibiótico, como decía usted, y también creo que tiene que ver la distribución de los turnos, ¿no es cierto? O lo que se permite que sigan haciendo turnos, digamos, día, noche, otra vez noche, ¿no es cierto? Es bueno dejar un mensaje ya que estamos aquí los enfermeros. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces les voy a dejar una tarea. Todos van a llegar a sus instituciones, y van a mirar dónde están los habladores de lavado de manos. Y se van a tocar y van a preguntarse qué tanto están cumpliendo. Recuerden que el lavado de manos hay 5 momentos, se deben cumplir los 5 momentos, porque la estrategia que más efectividad ha mostrado en cuanto a la prevención de infecciones es el lavado de manos. Entonces van a llegar a sus instituciones a mirar qué tan bien están en el lavado de manos, qué tan familiarizados están y qué tan marcado están en sus instituciones lo que es una correcta técnica. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Tenemos una pregunta, una última pregunta de nuestros asistentes virtuales. En el cuadro respiratorio también es muy importante tomar una placa de tórax. Sí, la placa de tórax es importante. ¿Qué nos muestra una placa de tórax? Si el paciente tiene consolidación
o algunos marcadores que podríamos decir que es de origen viral. Sin embargo, lo principal siempre será poder aislar el patógeno culpable. O sea, sí es importante, pero no es tan importante como si lo es aislar el patógeno. Entonces, obviamente ese es un coadyuvante, pero lo más importante y lo más fácil de hacer es tomar una muestra de esputo. No es sino decir al paciente que tosa, lo saque y lo recolecta. Entonces, y está disponible en todos los primeros niveles, en todas partes. Entonces, sí es importante la placa de tórax, pero nunca olvidar tomar muestra respiratoria.